Así que, bueno, esa es la organización de la clase. Ahora ya voy compartiendo, después que se sumen los que faltan, así podemos avanzar. ¿Te parece, Flavia, que arranque? Bien, bueno. ¿Pudieron ver el archivo que le subí? ¿Llegaron a chusmearlo? Sí, Yo ¿no? sí, un poco. Blanco y negro. Sí, sí. Un poco del Sí. TEA, ok, ok. Bueno, teníamos el pescado, el salmón, estos socios que habían engañado al demandante y a causa de esto el demandante se presenta en el establecimiento. El ejercicio apuntaba principalmente a cambiar las rimas, ¿sí? A tratar de eliminarlas y obviamente luego todas las modificaciones que fueran en línea con los consejos de lenguaje claro. Entonces, el grupo 2 puso el lunes por la tarde, al advertir que los socios Luis Alberto Máximo y Pedro Ángel Avallay cambiaron sin su conformidad el lugar de destino final del salmón, llevándolo al establecimiento situado en calle Triunvirato y Guanajani, se hizo presente. En ese momento se produjo una discusión por cuestiones comerciales, ya que habían vendido esa especie de pescado en provecho propio. Bueno, lo primero que marco es que llevan el circunstancial al principio de la oración, ¿sí? Ese es un cambio válido porque lo que hace es enmarcar todo el contexto. Cambiaron tomar conocimiento por el verbo advertir, ¿sí? Que tiene el mismo valor semántico y de esa manera eliminan la rima y a su vez cambian dos palabras por una, con lo cual un cambio muy atinado. Después lo que hacen también, que me pareció muy adecuado, es llevar esta información de que son socios al cuerpo del texto. ¿Para qué? Bueno, me elimino esta parentética, ¿sí? En lugar de o sea, los socios de hecho aludidos, directamente digo los socios tal y tal. También saco palabras y llevo al cuerpo esta información que en principio parece relevante según el contexto. Así que bueno, ese fue también una buena modificación, no necesaria, pero digamos, suma. Una sola observación respecto de los tiempos verbales, cambian, en lugar de poner habían cambiado, lo que hacen es poner cambiaron. ¿Sí? Acá ponen cambiaron. Ese cambio sí no lo encuentro tan justificado porque si yo igualo los tiempos, o sea, si yo uso el pretérito perfecto simple tanto para el hecho de presentarse en el lugar como para haber cambiado el pescado, en algún punto lo que hago es igualar en el tiempo dos acciones que ocurrieron en un tiempo distinto, ¿sí? El cambio se había dado con anterioridad a la presentación de esta persona, del demandante, en este establecimiento. Con lo cual, para respetar esas temporalidades distintas, uso el pretérito pluscuamperfecto, ¿sí? Con el cual me voy más atrás en el tiempo, habían cambiado, y dejo él se presentó, se hizo presente en el pretérito perfecto simple. Bien, reemplazaron el sustantivo ocasión por el sintagma en ese momento, excelente, entonces ahí eliminaron la rima entre ocasión y discusión, sacaron que la especie era el salmón, ya estaba especificado, puede considerarse innecesario. Pasaron de 77 palabras a 61. Bueno, y acá lo que aclaro es que si bien en este fragmento no estaba indicado quién llevaba adelante la acción, sí dice fue cuando se hizo presente, el ejercicio servía para tomar conciencia de la importancia de reponer esa información, ¿no? Obviamente acá no la tengo, no la puedo inventar, pero a futuro, bueno, buscar si tengo el sujeto en alguna oración contigua y si no, preocuparme por ver cómo repongo eso que está faltando. Bien, después, grupo 3 puso al tomar conocimiento que, en definitiva, sin su anuencia, Luis Alberto Máximo y Pedro Ángel Avallay, o sea, los socios de hecho aludidos,
habían cambiado subrepticiamente el lugar de destino final del salmón, llevándolo a ese lugar situado en calles Triunvirato y Guanajani, fue cuando se hizo presente ese lunes a la tarde, ocasión en que se produjo una discusión por cuestiones comerciales, ya que habían vendido esa especie de pescado, el salmón, en provecho propio. Bien, reemplazaron asentimiento por anuencia y establecimiento por lugar, y de ese modo evitaron las rimas de los sustantivos que terminaban en miento. Les quedó la de ocasión y discusión, ¿sí? Que bueno, por eso les decía que muchas de estas rimas son imperceptibles, así que bueno, ahora sé que van a estar un poco más atentos, pero bueno, lo ideal hubiera sido también poder eliminar esa. Bueno, y el grupo 4, en este instinto simplificador que un poco estamos gestando, acá percibo que sacamos información relevante, ¿sí? Acá esperan que mire el chat, están dando todos los presentes. Ok. Bien, el grupo 4 puso, tomó conocimiento ese lunes a la tarde de que Luis Alberto Máximo y fulanito cambiaron el lugar de destino final del salmón, vendiéndolo en provecho propio en el establecimiento de calles tanto. Lo primero que observo es que, bueno, obvio las rimas las sacaron, eso está bien, el tema es que con esas eliminaciones se fue información que debería haber estado. Llevaron ese lunes a la tarde adelante, pero no lo pusieron como marco, como foco, tal como está acá, ¿sí? Sino que lo ponen después de tomar conocimiento, ¿no? Con lo cual, lo que yo advierto es que, bueno, tomó conocimiento ese lunes a la tarde. En el fragmento original, por el lugar en el que está, lo que se desprende es que ese lunes a la tarde lo que hizo fue presentarse en el establecimiento. No sabemos si también tomó conocimiento ese día o no. Como no lo sabemos, no podemos aseverarlo o colocarlo de esta manera, porque así como está, se entiende que tomó conocimiento ese día. Bien, otra cuestión por la sintaxis, que acá dice, bueno, cambiaron el destino del final del salmón, vendiéndolo en provecho propio en el establecimiento fulanito. Llevaron la camioneta de ese establecimiento, a este establecimiento se presenta el demandante, pero no se especifica que la venta se haya producido efectivamente en este establecimiento, ¿sí? Tal como está redactado acá, pareciera que la venta ocurrió en el establecimiento de calle Triunvirato y Guanajani. Esa es otra observación que hago. Y bueno, y después eliminaron la idea de que el demandante se había presentado allí y que había discutido con los socios, ¿sí? Dejaron que tomó conocimiento del cambio, pero no que fue y que discutió. Esa discusión fue el inicio del pleito. Así que bueno, también, ojo, todo sirve sí como ejemplo, porque bueno, muchas veces esto en pos de querer simplificar, sacamos cosas que deberían estar. Por eso es tan difícil y nos hacemos tantas preguntas a la hora de sacar, de cambiar. Bien, mi propuesta tiene que ver con también cambiar, tomar conocimiento por darse cuenta. Después, sin su asentimiento, cambiar por conformidad. Y bueno, yo agregué lo del demandante porque lo sabía. Puse el demandante se presentó allí. En lugar de ocasión en que se produjo una discusión, directamente discutió, ¿sí? Eliminó esta nominalización, producir una discusión, por el verbo discutir, ¿sí? Que era algo que habíamos visto también como un efecto, un recurso para ganar fluidez. La versión 2 es muy semejante, lo que hace es dividir, porque esta oración podemos notar que es un poco extensa, con lo cual de ella podríamos hacer dos, en donde por un lado contamos los hechos, ¿sí? Se da cuenta de esto, de que ocurre esto, y en consecuencia, ¿no? Uno con un conector, por tal motivo pasa esto otro. Ay, no me deja marcar. Por tal motivo pasa esto otro, ¿sí? Separo en dos oraciones y las uno con un conector consecutivo. Esa es otra opción. Bien, después, acá comentarios, alguien que quiera decir que haya hecho algo distinto, cuéntame. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Sí, bien, bien. Perfecto. Muy bien, seguimos. En lo referente a la impugnación de la afiliación en general, el CCN amplió
las personas legitimadas para llevar a cabo dicha acción. ¿Sí? Teníamos impugnación, filiación y acción. Esta propuesta dice, en lo referente a la impugnación de la filiación en general, CCN amplía las personas legitimadas para llevarla a cabo, ¿sí? Con el llevarla, con el pronombre la, lo que hago es referirme a la impugnación sin necesidad de repetir o de agregar este sustantivo que encima rima. Dejo impugnación, dejo filiación, porque se trata de términos técnicos. Podría haber dicho en cuanto al hecho de impugnar la filiación, pero ahí ya me demandaba un giro para el cual necesitaba quizás más palabras. Entonces, a veces esas son decisiones que tenemos que equilibrar y que tomar. Bueno, me elimino una rima, pero termino agregando un circunloquio, un ruedo de palabras. Entonces, bueno, ¿qué hago? ¿No? Les va a pasar mucho esto. Todo no se puede nunca. Entonces, bueno, hay veces que hay que prescindir de ciertos cambios en pos de otros, sobre todo cuando se trata de términos técnicos. Acá me encantó la versión que dieron, grupo 4. Dice, asimismo, el original, debemos destacar que la acción de nulidad de reconocimiento es una construcción doctrinaria jurisprudencial, resultante de una aplicación de los principios generales de los actos jurídicos y no es una de las acciones contempladas en la ley. Tengo acción, tengo construcción, tengo aplicación y también tengo acciones. Tengo es y tengo no es. ¿Sí? Esto no es una rima, pero sí una repetición que quizás podemos evitar. El grupo 4 propuso, asimismo, debemos destacar que la acción de nulidad del reconocimiento, si bien no está contemplada en la ley, surge de la doctrina y jurisprudencia elaboradas a partir de los principios generales de los actos jurídicos. Bien, entonces, esta frase, ¿no? Que estaba al final, no es una de las acciones contempladas en la ley, la colocan en el medio de una oración. Ahí voy a lo que pusiste en el chat. Llevan esta frase que estaba al final de la oración y la colocan en el medio como una estructura concesiva, ¿sí? Si bien pese a, aunque no esté contemplada en la ley, pasa tal otra cosa, ¿sí? Surge de este otro lado. Reemplazaron, después la estructura es una construcción doctrinaria, jurisprudencial, bastante rígida, por una más dinámica, más clara, más fluida, surge de la doctrina y de la jurisprudencia. Muy bien ahí. Y cambian resultante de una aplicación de los principios generales por elaboradas a partir de los principios generales. ¿Sí? Con estos cambios no solo eliminan las rimas, sino que también aportan claridad y también se evitan la repetición del verbo ser. Ahora sí, Delcia, me decías, lo dejo como aporte. En la anterior pusieron, el CCCN amplió la legitimación activa para impugnar la filiación en general. Piripiri. A ver, acá, volvamos. El CCN bien, llevan adelante el sujeto, está muy bien, y a ver, a la impugnación, amplió las personas legitimadas. Amplió la legitimación activa para impugnar. Es lo mismo decir que amplió la legitimación activa que decir que amplió las personas legitimadas para. Eso se los pregunto a ustedes. Sí, porque las Sí. personas legitimadas es la que tiene la legitimación activa. El quien acciona es el que tiene la legitimación activa. Entonces lo pensamos como para reducirlo de esa manera y sacábamos la rima de impugnación y filiación. Y filiación, brillante, brillante, bien, perfecto. A ver, Juan, lo resumió más aún. El CCCN amplió las personas legitimadas para impugnar la filiación. Bien, perdón, para llevar a cabo dicha acción volaste, para impugnar la filiación. Bien, y sacaste en lo referente a, bien, ok, perfecto.
Perfecto, me encanta. El CCCN amplió las personas legitimadas para impugnar la afiliación. Bien, bien. Estas frases, obvio, tiene este conector de variación temática que se llama, lo tiene acá porque, bueno, obvio, viene hablando de otras cosas, ¿no? Entonces, lo usa para conectar lo que viene hablando antes con lo que va a decir ahora. Si tenemos esta oración sola, bueno, este conector podría irse porque no tengo que relacionar una con otra. Igual a Juan, excelente, bien, muy bien, muy bien. Bueno, resolvieron, pudieron sacar las rimas, sacaron palabras, bien, brillante. Seguimos. No, me falta acá la opción. Propongo, asimismo, debemos destacar que la nulidad del reconocimiento saco la acción es una construcción doctrinaria jurisprudencial que resulta de aplicar, en lugar de resultante de una aplicación para evitar la rima, los principios generales de los actos jurídicos, y pongo no se trata para evitar la repetición del verbo ser, ¿sí? Y no se trata de una de las acciones contempladas en la ley. Bien, ¿cómo le fue con el adjetivo mismo? Que este nos suena tan bien y lo tenemos tan incorporado que cuesta identificarlo. ¿Resultó fácil detectar, cambiarlo? Cuéntame eso. Me pongo a olvidar. A mí no me costó identificar, pero sí me di cuenta que después de que los había cambiado, a la mayoría lo había puesto por esta, digo, y usé siempre lo mismo, y después, bueno, lo volví a revisar y bueno, traté de buscar otras palabras, pero como que automática la primera corrección era solamente usar esta. Y después, bueno, encontré el su, o sea, cuando hablabas de su publicación, me acuerdo de las leyes, pero eso, sí, siempre cambié todo por esta como de primera. Bueno, pero está bien, o sea, a ver, también bajemos las exigencias, ¿no? O sea, estábamos empezando, con lo cual, bueno, si sale siempre por lo mismo, sale siempre por lo mismo. Excelente si vamos por más, pero como ejercicio, si pudiste resolverlo con el pronombre demostrativo, bien. De esta forma, entonces, las autoridades fiscales francesas obtuvieron los datos por dos vías: la entrega espontánea por parte del empleado y la incautación de los mismos por la fiscalía, ¿sí? Acá, una de las opciones era y la incautación de estos, como decía Delcia, por la fiscalía. Acá, en el mismo sentido, los instrumentos internacionales, bueno, etcétera, ¿sí? El conector en el mismo sentido que habla de semejanza es un uso correcto, con lo cual lo dejamos como está. El artículo 18 regula sobre la caducidad de la declaración de utilidad pública, determina que la misma se dará por desistida cumplido el plazo de 3 años. Acá yo lo que propongo es unir las dos oraciones, ¿sí? Son cortas y con esta unión, con el nexo copulativo, y no tengo que repetir el referente, ya directamente lo elimino. El artículo 18 regula sobre esto y determina esta otra cosa, ¿sí? Estoy refiriéndome al artículo 18, y como tengo la utilidad pública acá cerca, no necesito reponer el referente, ¿sí? Lo acabo de decir. Determina que se dará por desistida cumplido el plazo de 3 años. Si quieren, determina que esta, pero al tenerlo al lado no es necesario. A ver, Juan Pablo, las autoridades fiscales francesas obtuvieron los datos por dos vías: la entrega espontánea por parte del empleado y su incautación por la fiscalía. Excelente. Bien, sí, pronombre posesivo o pronombre demostrativo puede ir también. A ver, los instrumentos internacionales. No sé, vos decías que estaba bien el tuyo, ¿no? Que tuvo un uso correcto. A ver, quiero que me hagas la crítica constructiva de qué te parece esto. A ver, en el mismo sentido, ahí está usado mismo, los instrumentos internacionales jerarquizados constitucionalmente en el artículo 75, inciso 29, también contienen directrices relevantes para la solución del problema planteado en cuanto a la exigibilidad de la... Está bien, sacaste directamente el conector vos, ¿no? ¿Fue esa? Bueno. ¿Eh? Se entrecortó. Sí, así fue. ¿Me Ok. escuchás?
Sí, ahí vamos. A ver, todos los conectores acá están, y yo los dejo un poco para respetar la oración, y están porque vienen de otro lado, de un texto más completo, y unen una oración con la otra. Sí, si nos abstraemos de eso, listo, lo puedo volar. Estaba porque tenía otra oración antes, y para que ejercitaran a ver si les parecía correcto o incorrecto. Pero sí, digamos, puede irse. La función que tenía en el contexto es unir otro argumento que había dado antes con este. Muy bien, gracias. A vos. Después tenemos acá el otro. El médico psiquiatra Diego Martín Otamendi, del mismo organismo pericial, sostuvo esto. No detecté, etc. Bien, uso correcto, ¿sí? Mismo organismo, semejanza. Está adjetivando, está acompañando al sustantivo. Todo bien, lo dejamos. A menudo las personas que acuden ante un tribunal no entienden bien la razón por la que han sido llamadas y muchas veces salen sin comprender el significado del acto en el que han participado o las consecuencias del mismo. Acá mi opción es pronombre posesivo, ¿sí? El acto en el que han participado o sus consecuencias. Podrían haber dicho también o las consecuencias de este, pero como que lo que más conviene en este caso, sus consecuencias. Este es correcto también. El mismo lunes 5 de junio de 2000 se habría proferido una amenaza de muerte, etcétera. ¿Sí? Tengo un adjetivo acompañando a este sustantivo en función de... acá hay que ver ese mismo lunes, hay que ver si lo piensa como repetición, como semejanza, como intensidad, ¿no? Como, bueno, fue ese mismo lunes. De todos modos, sea cual sea, es correcto. No está haciendo un uso pronominal, no está haciendo referencia a algo que se dijo antes. Asimismo, se registró... Discúlpame, con ese, Sí. lo tomaba como decías vos en la clase, es como el afirmativo, o fue ese mismo perro, o queda en el mismo salón, en el establecimiento, el lugar de alimentos o algo así, o el restaurante, los ejemplos. Entonces, como que afirmaba el sustantivo o ese mismo, el lunes, en este caso, ¿no? Sí, sí. A ver, ¿es semejanza o es intensidad? Ya te digo, hay que verlo en el contexto. Quizás ya viene hablando del lunes, de cosas que pasaron el lunes, entonces dice fue el mismo, y ahí sería repetición, y fue el mismo lunes que te dije antes. O bien, quiero por algún motivo remarcar que ese mismo lunes 5 que había pasado otra cosa, también pasó esto otro. Como Ok. sea, hay una idea de repetición que está tácita sí o sí, y hay que ver si también se quiere dar intensidad. ¿Sí? Con lo cual es correcto. La primera clave que tengo que ver para identificar si es correcto o no es, bueno, me está hablando, está acompañando está acompañando un sustantivo, está funcionando como un adjetivo, o está haciendo referencia a algo que dijo antes, ¿sí? Está funcionando como un pronombre. Asimismo, se registró una alta coincidencia en los estilos de planificación anual y en los contenidos incluidos en la misma. Me está haciendo referencia a algo que dijo antes, a la planificación anual. Entonces, se registró una alta coincidencia en los estilos de planificación anual y en sus contenidos, ¿sí? En los contenidos de la planificación anual. Para eso tengo justamente el pronombre posesivo. Artículo citado distingue dos etapas diferentes en el proceso legislativo. Ahí, ¿qué decís, Juan? Dígame, interrumpan, hablen. Justo que enganché. No voy a tirar, quedó muy carnaza, pero no, yo lo que le agregué al final, después de contenidos, es entre las maestras de la mayoría de las escuelas. Me hacía ruido como que había que referir a qué grupo o a qué sujeto se le estaba atinando la alta coincidencia en los estilos de planificación anual y contenidos. Está excelente, yo solo lo llevé adelante.
Ok. No lo vi. ¿Sí? No sé. Ah, Espera, bien. ¿querés que haga zoom? ¿Se ve? No, ahí No me lo deja marcar. lo registré, lo que Em, veo tu pantalla y voy a buscar lo mío por ahí. ok. Está bien, lo podés dejar al final. Yo lo llevé adelante como para pensar, bueno, en estas personas se observó esto. Bien. ¿Sí? Para Una ordenar cosa, primero que fue. Sí, ¿se Delcia. puede usar la palabra no allí? Porque yo le usé lo de la planificación y en los contenidos allí. Allí eh, incluidos. sí, eso lo puse, Sí, no sé. Tienen ahí, los ahí o contenidos allí, allí. sí, incluidos, como incluidos en Sí, esa planificación. No sé en si la esa palabra allí. planificación. Sí, ahí, No, ahí ahí. porque la I marca más cercanía que la allí, ahí Ah, incluidos. Sí, sí. ah. Los contenidos ahí incluidos. En sus contenidos, sí. Sí, tal cual. Em, Muy bien. Artículo citado distingue dos etapas. La primera corresponde a la sanción y promulgación de las leyes, la segunda a la publicación de las mismas. La segunda a la publicación de las mismas, de las leyes, la tengo acá, y la segunda a su publicación, ¿sí? Pronombre posesivo. Muy bien, acá terminaba el ejercicio de mismo. Bueno, y acá voy rápidamente para usar la verga, así avanzamos con la clase de hoy. Reemplazo únicamente por de manera exclusiva, reemplazo contrariamente con por el contrario. ¿Cómo lo reemplazaron? ¿Parecido con otra cosa? Yo igual. Igual, ¿sí? Yo no llegué a hacerlo, ¿eh? Así que ahora van a escucharlo. Van a tener el privilegio. Ahora no se vale. Em, Bien, después, consecuentemente, puede ser, podemos sacarlo porque no sería tan necesario este conector de consecuencia, pero si lo queremos dejar, podemos decir en consecuencia, por consiguiente, en consiguiente, entonces. Y en lugar de nuevamente, yo propuse otra vez. Bien, después, exclusivamente y localmente, de manera exclusiva, como saqué uno, localmente lo dejo. Y luego, las locuciones incorrectas que eran en relación a, lo cambio por en relación con, en base a, lo cambio por sobre la base de o con base en orden a, lo cambio por para. ¿Sí? Acá estas las pudieron cambiar, identificar rápido, pudieron encontrar soluciones. Sí, en mi caso pude verlas y en la última, en la 3, por ahí sentí que consecuentemente, inconscientemente, también había como una rima, entonces saqué el consecuentemente y puse por ello y en Excelente. para. Excelente. Sí, yo puse en consecuencia, por ello, por tal motivo, por lo tanto, bien, un conector de consecuencia. Brillante, brillante. Muy bien. Bueno, vamos ahora sí con la clase de hoy, con nuestros amigos tan bastardeados, pobrecitos, los gerundios. ¿Qué se acuerdan de los gerundios? Allá por la primaria, secundaria o no sé cuándo. No, ahora, los uso un Ahora. montón. Y sí, es un montón y vivo sacando, pues los pongo, o sea, empiezo a escribir y veo que puse un montón, entonces saco. ¿Pero sacás con algún criterio o ahí aleatorio? ¿Cómo es? Y con cómo me suena. En realidad yo Con sí cómo soy de suena. releer lo que escribo y cuando me empiezan a hacer ruido ahí voy sacando. Bueno, ok. Bien, vamos a repasar ahora sus funciones correctas, que van a ver que son muchas, y las incorrectas, que van a ver que son pocas, pero bueno, solo que lo usamos bastantes de esas maneras. Bien, decimos que tanto el infinitivo como el participio, como el gerundio son formas no personales del verbo, no finitas, no flexionales, las van a encontrar de esas maneras, también en algún caso las pueden leer como verboides. ¿Qué quiere decir esto? Que no van a informar todas las categorías que suele informar un verbo, ¿sí? Como que es la persona, el tiempo, el modo. Entonces, como no flexionan, como no cambian según la persona de la cual se trate, hay información que no me van a dar.
El infinitivo es una de esas formas no personales, decimos que es la forma en la que se nombran los verbos, ¿sí? Es tal como aparecen en el diccionario. El verbo modelo de la primera conjugación es el verbo amar. Los infinitivos en algunos contextos pueden cumplir la función de sustantivos, como en el caso del ejemplo, el andar de sus pasos. El participio va a formar parte de los tiempos compuestos, ¿sí? Había comido, he estudiado, habíamos aprendido. Va a formar parte de la voz pasiva, fue, eh, fue estudiada, fue incorporada. Y en algunos casos va a funcionar como un adjetivo, la casa abandonada. El participio lo que muestra es que la acción finalizó, ¿sí? Podríamos acá leer entre paréntesis, ha sido abandonada, ¿no? Fue abandonada, como una fase final del proceso. Y luego tenemos al gerundio. El gerundio va a funcionar en muchas ocasiones como un adverbio, ¿sí? Y lo que va a marcar es que esa acción está en transcurso, ¿sí? Esa es la información principal que brinda el gerundio. Vive gritando, ¿no? Es un adverbio que me modifica al verbo. ¿Cómo es que vive? Y vive a los gritos, ¿no? Se la pasa todo el tiempo gritando. Decimos entonces que no flexiona el número, o sea, no cambia si es una la persona que está realizando esa acción, si son dos, si son 1000. No cambia según la persona de la que se trate, no cambia, no manifiesta tiempo, ¿no? Lo que manifiesta es, decimos, un aspecto interno, un transcurso. Estoy realizando el examen. Está funcionando en una perífrasis verbal, ahora lo vamos a ver. Lo que va a cambiar es el verbo auxiliar, ¿sí? Estoy, estamos, está. Pero el gerundio realizando queda siempre igual, se escribe siempre de la misma manera. En ese sentido decimos que no flexiona, ¿sí? No tiene una desinencia distinta, tal como ocurre con los verbos. En el verbo yo digo realizo, vos realizás, ellos realizan, ¿sí? Cambia el final del verbo. Acá no, acá se mantiene siempre igual. Hay dos terminaciones posibles, según cuál sea, si el verbo se trata de la primera conjugación, va a terminar en ando, amando, si es de la segunda o la tercera, va a terminar en yendo, corriendo. Puede ser simple o bien compuesto. El simple va a estar solo o en perífrasis verbal, o el compuesto va a estar formado por el verbo haber, que va a ser el verbo haber el que con el cual se utiliza el gerundio, y va a estar acompañado de un participio. Cuando está solo, lo que me indica es esto, ¿sí? Un proceso que está en desarrollo. Hay una fase que empezó antes de que el hablante emitiera su discurso, que sigue realizándose y que todavía va a realizarse una vez que el hablante termine de hablar, ¿no? Esta idea de proceso, se le dice aspecto durativo, acción inacabada, está estudiando, ¿no? Bueno, desde que yo estoy hablando, empezó a estudiar antes, está estudiando ahora que estoy hablando y va a seguir estudiando un tiempo después. Y cuando es compuesto, lo que me va a marcar es que la acción se produjo antes del verbo principal. Siempre tenemos que tener en cuenta, en la mayoría de los casos, el gerundio va a estar acompañando en la oración a un verbo principal. Entonces, fíjese en el caso, habiendo estudiado, procedió a rendir el examen. Lo podemos parafrasear por una vez que estudió, procedió a rendir el examen. Primero estudió, después se fue a rendir el examen. El gerundio me marca una acción anterior a la del verbo principal. Es correcto. O sea, el gerundio es correcto cuando marca simultaneidad o anterioridad. No puede marcar posterioridad, que es uno de los errores más habituales. Fíjense los ejemplos, que son los que da Zorrilla y García Negroni.
Organizando mis papeles, encontré el libro que buscaba, ¿sí? Pasaron las dos cosas a la vez. Hay simultaneidad en esas acciones. Podemos parafrasear por, mientras organizaba mis papeles, pasó esto, ¿sí? El libro estaba metido debajo de toda la maraña de papeles que tenía. Entonces, mientras organizaba los papeles, lo encontré. Esto es correcto. Se protegía de la lluvia tapándose con un periódico, ¿sí? La protección se realiza con esta otra acción, ¿no? Con llevarse el periódico a la cara, imaginemos. Se fue dando un portazo, ¿no? Todo ocurre al mismo tiempo, me indica la manera en la que se va, ¿no? Cerrando la puerta con todo. Entonces, cuando el gerundio marca simultaneidad de acciones, que las dos opciones ocurren a la par, genial. O cuando marca, como dijimos antes, anterioridad, ¿sí? Habiendo organizado mis papeles, encontré el libro que buscaba. Primero los organizo, luego me doy cuenta que estaba ahí el libro, ¿no? Después de haber organizado mis papeles, podemos parafrasearlo de esa manera. Bien, el gerundio entonces, en casos también correctos, puede formar lo que llamamos la perífrasis verbal. La perífrasis verbal es un conjunto de un verbo que va a funcionar como un verbo auxiliar y un gerundio, un participio o un infinitivo. Son dos o tres palabras que funcionan como un núcleo, funcionan todas juntas como un verbo, no las puedo separar, ¿sí? El valor semántico lo dan todas juntas. Si yo digo estoy saliendo, digo estoy, me falta algo, ¿sí? La carga semántica la va a dar el gerundio en este caso, que lo que quiero decir es que quiero aportar la información de la salida. Entonces, en esos casos, el gerundio va a ser correcto. El verbo auxiliar va a ser el que se conjuga, ¿sí? Estoy saliendo, estamos saliendo, estaremos saliendo. El gerundio se queda tal como está. Estoy saliendo, estoy diciendo la verdad, estar usando derecho. Esta es una de las perífrasis. Acabar más gerundio. Acabó confesando la verdad, ¿no? Fíjense cómo hay una idea tácita también de duración, de transcurso. Bueno, lo terminó haciendo, ¿no? Parece que se negaba, que costó, que hubo que sacarle a Terauzón, pero lo terminó haciendo. Entonces, se dice que es una perífrasis terminativa, se le llama, ¿no? Como que me dan una fase avanzada de ese proceso. Lo terminó haciendo. Ir más gerundio es otra opción, es otra perífrasis. Voy cantando bajito, me voy cayendo, correcta. Llevar más gerundio, llevo escribiendo media hora, fíjense otra vez, como lo que quiero marcar es una prolongación de la acción, ¿sí? No es lo mismo escribo que llevo escribiendo media hora y no me sale nada, ¿no? Para marcar ese enojo, ese cansancio, ese fastidio, necesito la perífrasis, llevo escribiendo. Seguir más gerundio, acá lo mismo, la idea de transcurso, de duración. ¿Seguís tocando el piano, no? Yo te encuentro en el colectivo, no te veo hace 10 años y me acuerdo que vos lo tocabas, ¿no? Entonces quiero saber si esa acción continúa. ¿Lo seguís haciendo? Correcto. Uy, se me fue este paréntesis. Terminar más gerundio. Terminaron aplaudiendo, ¿sí? Quizás no lo querían hacer y finalmente terminaron aplaudiendo. Les gustó al final. Estos son ejemplos que da Zorrilla en el texto que ustedes tienen, de utilización en contexto de estas perífrasis. Acabó diciéndonos que ella se había llevado el florero de cristal, mis hermanos andan buscando trabajo, continúe escribiendo poemas, la maestra está observando la conducta de sus alumnos, vaya analizando nuestro plan, llevas arreglando tu casa 2 años, proseguimos pintando. Fíjense que en todos está esto de duración. ¿Sí? Que es algo que tenemos que tener muy en cuenta cuando precisemos saber si es correcto o no. La experiencia nos viene demostrando que se trabaja con poca responsabilidad. Quiero dar este matiz de que ya está ocurriendo, de que se repite, de que venimos acumulando esta información. Para todo eso uso estas perífrasis. Bien, ¿estamos bien hasta acá? ¿Se entiende? ¿Preguntas? Sí.
Bien, después tengo complemento circunstancial de modo. Es un verbo más un adverbio que puede responder a la pregunta ¿cómo? ¿No? Complemento circunstancial de modo, decimos, se da una acción simultánea. Llegó corriendo. ¿Cómo llegó? Corriendo. Habla gritando. ¿Cómo habla? A puro grito. Estudia resaltando con colores. Estudia escuchando música. Me contestó llorando. ¿Sí? Estaba muy angustiada. Cuento cómo se dio la acción. ¿Qué otro se les ocurre en este sentido? De verbo y adverbio de modo. Camina rengueando, ¿no? Tiene esa dificultad, estoy dando cuenta de cómo camina. Empezó su discurso agradeciendo. ¿Sí? ¿Se ve? Lo que hace es calificar, decirme algo de ese verbo. Eso es correcto. Bien, después puede funcionar como complemento directo u objeto directo de lo que llamamos verbos de percepción o de representación, ¿sí? Que son estos que les dejo acá. Dice, él la oyó llorando. Ella la vio cantando. La imaginé riendo, lo sentí temblando. ¿Qué pasa con estos casos? Son correctos. Lo que advierte la norma es que pueden generar ambigüedad, ¿no? Porque yo digo, él la oyó llorando. ¿Quién estaba llorando? ¿Ella o él? Ella la vio cantando. ¿Cantaba ella o cantaba la persona que la ve o cantaba la persona que es vista? ¿Sí? ¿Yo me río mientras la imagino o lo que hago es imaginarme a ella riendo? Lo sentí temblando. ¿Quién temblaba? ¿Sí? Hay una posible ambigüedad de quién es el sujeto que lleva adelante esa acción, por eso si bien son correctos, se sugiere revisión, cautela ante estas posibilidades. Tiene que quedar claro quién es el que lleva adelante la acción que marca el gerundio. Justamente, ¿por qué? Porque el gerundio no flexiona en persona. Entonces, como no tengo esa información, si tengo un objeto directo que me refiere a una persona y tengo también un pronombre que me está funcionando como sujeto de la oración, ¿no? Tengo dos personas ahí en juego a las cuales podría adjudicarse la acción. Otros ejemplos correctos, a modo de concesión, ¿no? Esta se llama subordinada adverbial condicional. Siguiendo vos en la cátedra, ellos aprenderán a escribir. ¿Cómo le podemos parafrasear? Si vos seguís en la cátedra, ¿no? Esta es la condición, si vos seguís en la cátedra, va a pasar esto otro. Correcto, este gerundio. También puede funcionar como una subordinada adverbial concesiva, ¿no? Siendo niño, no lo parecía. Lo podemos parafrasear por aunque era un niño, no lo parecía. Tenía actitudes de adulto, fisonomía de adulto, lo que sea, ¿no? Digo, introduzco una concesión con el verbo, con el gerundio, perdón. Fíjense, la cláusula aún más gerundio, también en la función de concesión. Aún diciéndolo Jorge, no lo haría, ¿no? Aunque lo dijera Jorge, pese a que lo dijera Jorge, no lo haría. María asumió que, aún habiendo estudiado ingeniería, su debilidad era la literatura, ¿no? Aunque había estudiado, pese a que había estudiado, más allá de que había estudiado, su debilidad era otra cosa. Y lo mismo con las estructuras ni o ni aún más gerundio. Ni gritándole te oye tu abuelita, ¿no? Está resorda. Nunca supo ahorrar bien, ni aún ganando mucho dinero. Aunque ganara mucho dinero, le costaba un montón ahorrar. Entonces, en estas estructuras, correctos. Estos son usos menores, pero funcionan. Lo que llamamos el gerundio de sorpresa, que va a ser uno de los pocos casos en los que el gerundio funcione solo en la oración y es más propio de la oralidad que de la escritura, ¿no? Yo digo, pensando, otra vez gritando, ¿no? O, no sé, llego a mi casa, están mis hijos estudiando, cosa que no pasa nunca. ¿Estudiando ustedes? ¿No? Como que me llama la atención eso. Para esa sorpresa la puedo manifestar a través del gerundio. Gerundio en epígrafes,
fotos, la presidenta saludando a los médicos, solo en función epigráfica. O fático, ¿sí? El fático lo que hace es dar cuenta del contacto. Estoy hablando, che, cambiando de tema. ¿Cómo estás? Ah, hablando de José. ¿Lo viste bien? Hace referencia al contacto, a la conversación, ¿sí? Se da más en esos entornos también propios de la oralidad. Muy bien, hasta acá los correctos. Vamos ahora sí con los incorrectos, que, como mencioné al principio, uno de los usos más comunes y más incorrectos son los de posterioridad, los que me marcan una acción que se da luego o como consecuencia del verbo principal. Estudió en Buenos Aires, mudándose después a Rosario. Cada vez que en contextos gramaticales vean un asterisco, significa que eso es agramatical, ¿sí? Para eso se pone el asterisco. Primero estudió, incluso tengo el adverbio después, sí, que puede que no esté. Cuando está encima me da más información aún. Yo ya sé que esto pasó luego. Entonces, ¿cómo lo arreglo? Estudió en Buenos Aires y después se mudó a Rosario. Y luego se mudó a Rosario, ¿sí? Esto pasa primero, esto pasa después. Para una acción que pasa después, temporalmente, con posterioridad al verbo principal, que en este caso es estudiar, es incorrecto. Se enfermó, faltando una semana a la escuela, ¿no? Como consecuencia de esto pasó esto otro. Incorrecto. Se enfermó y, por ese motivo, si quieren agregarle más énfasis, faltó una semana a la escuela. O se enfermó y faltó una semana a la escuela. Pero no es que las dos cosas ocurren a la vez. Acá estoy dando cuenta de una consecuencia del verbo principal. Salió a la calle subiendo al colectivo. ¿Cómo es, no? Apenas puso un pie en la calle, ya salió de la casa del departamento y ya estaba subiendo al colectivo. Primero sale y luego se toma el colectivo, luego sube al colectivo. El ladrón salió de su casa herido, subiendo al auto que manejaba su cómplice, ¿no? Sale de la casa y más tarde y luego se va en el auto que lo estaba esperando. No pasa a la vez, pasa primero esto y después lo otro. Entraron al teatro sentándose en la fila 3, lo mismo, entraron al teatro y se sentaron en la fila 3. A los 30 años viajó a París publicando su primera novela a los 35. Acá tengo otra referencia de edad que me está marcando la distancia temporal entre un evento y el otro, con el cual no tengo dudas, que esto es incorrecto. A los 30 años viajó a París y publicó su primera novela a los 35. El agresor huyó y fue detenido cuando intentaba subir al tranvía. ¿Sí? No es que mientras huye lo detienen. Primero huye y luego, más adelante, lo detienen. Ok, Fiorella, bueno, te esperamos luego si podés. ¿Se ve acá la posterioridad, la consecuencia? ¿Cómo le suena? Sí, sí, se nota. ¿Se Incluso ahí nota? ¿Sí? pensaba cuando dicen, no sé, sufrió un accidente falleciendo horas después. Tal cual. Se me- Falleciendo horas después, sí, Sí. es muy usual eso. Falleció horas después y falleció luego, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? ¿Cuál es el problema, uno de los problemas más graves del gerundio? Habíamos dicho que las personas y los tiempos en el discurso jurídico son muy relevantes. Justo el gerundio no me da ninguna de esas informaciones. Entonces, puedo estar en problema porque quizás no puedo reponerlo, ¿sí? Por eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, estos casos, incorrectos. Los otros incorrectos, los que se llaman de boletín oficial por cómo ya están instaurados ahí, el gerundio adjetivo. El gerundio adjetivo el gerundio puede cumplir la función de adjetivo solo en un caso, que es el en el que acompaña a los verbos de percepción que vimos antes. Si no,
el gerundio tiene que cumplir la función de adverbio. No puede cumplir la función de un adjetivo, esto es, no puede acompañar, no puede calificar a un sustantivo. Encontré un camino acortando la distancia. En realidad lo que hay que hacer acá es introducir lo que se llama una oración subordinada de relativo o una oración subordinada adjetiva. Encontré un camino que acortaba la distancia. Él envió una nota explicando su demora. Tengo acá un gerundio que me está calificando, me está diciendo algo del sustantivo nota. Incorrecto. Lo reemplazo por él envió una nota que explicaba su demora, a través de la cual explicaba su demora, mediante la que explicaba su demora, para explicar su demora. Hay muchas opciones. Carteles propiciando actividades recreativas. Tengo un gerundio adjetivando a un sustantivo. Incorrecto. Carteles que propiciaban actividades recreativas en los que se propiciaban, mediante los cuales. Una carta conteniendo saludos es una carta que contenía saludos. Compré una camisa estando usada, que estaba usada. ¿Sí? Bien, otros gerundios incorrectos. El como más gerundio cuando tiene un valor causal. No le habló como considerándolo inútil. ¿Qué quiero decir con esto? Que porque no le habló dado que, ¿no? Lo consideraba inútil. Por este motivo, esto es como una causa del verbo principal, de por qué no le habló. Rechazó sus razonamientos como siendo infundados, porque eran infundados. ¿Sí? Tengo que reemplazarlo por un conector que introduzca una causa. No le habló dado que, porque lo consideraba inútil, rechazó sus razonamientos, porque, sí, suele el porque suele ser el que más se adecua en estas instancias, pero puede haber otros conectores que cumplen la función de introducir una causa, ¿sí? No con el como más gerundio. Después, el siendo se ve muchísimo y es incorrecto en todos estos casos. El siendo que le llamamos el siendo partitivo. Hay varias escritoras jóvenes argentinas talentosas, siendo una de ellas Mariana Enríquez. ¿Qué quiero hacer con esto? Remarcar, por eso se llama partitivo, remarcar a una parte de un conjunto más grande, ¿sí? Destacar por algún motivo. No puedo con el siendo. ¿Qué digo? Hay varias escritoras jóvenes argentinas talentosas y una de ellas es Mariana Enríquez, una de las cuales es, entre las que se encuentra, entre las que podemos destacar, ¿sí? Hay miles de posibilidades, pero no con el siendo, que lo llamamos partitivo porque destaco una parte de un todo. El siendo de posterioridad, obviamente, ya vimos que el matiz de posterioridad es incorrecto en el gerundio. Se prohíbe estacionar aquí siendo responsables los choferes si lo hacen. Se prohíbe estacionar aquí y serán responsables los choferes si lo hacen. Y los responsables serán los choferes si lo hacen. ¿Sí? No con el siendo. Siendo que con valor causal, lo raro es que hable bien de mí siendo que ni me saluda. ¿Sí? También tengo como acá el valor causal. Lo raro es que hable bien de mí dado que ni me saluda, ya que ni me saluda, ¿no? Como, ¿qué es lo que anda diciendo? Si no me dirige ni la palabra. Bueno, este siendo que es incorrecto, también lo reemplazamos por un conector causal. El siendo que en reemplazo de una i que tiene justamente el valor de nexo copulativo, de unir dos proposiciones. Por medio de la presente comunicamos que la primera cuota del aguinaldo se depositará el 15 de marzo, siendo que los honorarios de diciembre estarán en sus cuentas el 28 de ese mes. Yo quiero decir que la primera cuota del aguinaldo va a ser tal día y los honorarios tal otro. ¿Sí? Estoy uniendo estas dos informaciones, las uno con un nexo que tiene esa función, ¿sí? La i, no el siendo que. Y muchas veces usamos el siendo cuando en verdad lo que tenemos que hacer es conjugar el verbo ser. Jimena nació en Buenos Aires siendo hija de Rolando y Amanda. Y es hija de Rolando
y Amanda. ¿Sí? Ahí tengo siempre que conjugar el verbo en el tiempo que necesite. Y este que es desaconsejado también se lo llama gerundio hilativo porque cumple esta función también de unir, ¿no? Y también manifiesta cierta posterioridad que no es propia y no es correcta en el gerundio. Dice, el gerundio hilativo, estas son todas frases de la RAE, no modifica el verbo principal, sino que expresa una acción independiente que se añade al anterior a modo de inciso. Y el ejemplo, la población en esta ciudad ha aumentado un 15%, alcanzando los 1.7 millones de habitantes. Y alcanzó, quiero decir, ¿no? En algún punto hay cierta consecuencia acá, aumentó tanto y entonces llegó a este número. Entonces, está funcionando acá el alcanzando como un ico o como un de manera que, ¿sí? Que si bien, bueno, la RAE dice gramaticalmente válido, lo desaconsejamos, sugerimos evitarlo y colocar en su lugar también y alcanzó, por lo general se reemplaza por un nexo de este tipo o también por uno consecutivo, de manera que, por lo tanto, en consecuencia, entonces, etcétera. Bien. Y acá les dejo, quería rescatar una aclaración que hace de Miguel, también la bibliografía que tienen de la clase 1, dice, estas formas no personales y no temporales confieren también estatismo y sabor arcaizante al texto. Con ellas se ordena la secuencia lógica de los acontecimientos o de la argumentación, bueno, y ahí pone ejemplos bastante jurídicos, resultando que, dictándose auto, remitiéndose los autos, siendo oído el testimonio, sin hacer visibles ni el momento en que ocurren las cosas, ni quién las provoca. Este mecanismo, coherente con un tipo de texto que busca la objetividad y la abstracción, lejos de las contingencias temporales, tiene en cambio efectos no deseados. La prosa se vuelve monótona y bastante imprecisa, ambigua. Y esta es una sugerencia para reconocer los usos correctos de los incorrectos. Dice, bueno, será más adecuado cuanto más predomine en él su carácter verbal o adverbial, cuanto más atractiva y considerada en su trayectoria sea la acción que expresa. ¿Qué quiero decir esto? Bueno, con el aspecto durativo, ¿sí? Que marcamos al principio, con la idea de transcurso. Bueno, seguís haciendo esto, acabaron confesando, ¿no? Como una acción que se desenvuelve en el tiempo. Cuando quiero marcar ese transcurso, suelo necesitar el gerundio porque justamente tiene esa función. O cuanto más coexistente o inmediatamente anterior a la principal sea esa misma acción. Por el contrario, el uso del gerundio será tanto más impropio cuanto más se aproxime a la función adjetiva o cuanto mayor sea el desacuerdo entre el tiempo de su acción, sobre todo si es posterior, y el del verbo o frase principal. ¿Sí? Esto como resumen de lo que vimos hasta aquí. Bueno, ahora sí, comentarios, preguntas, sensaciones. Sí, yo quería hacerte una pregunta, porque la redudo con el tema del siendo, que usamos un montón, por ejemplo, se cierra el acto siendo las 13 horas. Ese siendo, que lo usamos mucho. A ver, hay una simultaneidad, pero entiendo que tampoco, porque primero se cierra el acto porque también podríamos decir se cierra el acto a las 13 horas, y estaría bien. Y sí. Se cierra el acto a tal hora. Y ya. O sea que ese sí es un uso que no está bien y lo tenemos claro, reinstalado. ¿qué función cumpliría ahí el siendo? ¿No? Nada, es determinar una hora. Por eso, listo, a las tanto. Okay. A eso la complicamos más. Sí, la complicamos, pues eso, porque en cualquier acta vamos a encontrar se cierra el acta, se abre el acta haciéndolas. Sí. A tal hora, fin, tal sí. día. Okay. Bien, ¿dudas, preguntas, comentarios? ¿Alguien quería decir algo? ¿O vamos con los ejercicios? ¿Arrancamos con ejercicios? Mamushka, dice Gonzalo. A ver, ¿cómo aplicaría acá el concepto de mamushka?
Mm. No, las múltiples acepciones y gerundios. Es una mamusca atrás de la otra. Me abrió una nueva en pantalla. Así. Más que mamushka es abrumar con información, decís. Claro, no, es el burro que es uno, o está desacostumbrado, desactualizado con esto, entonces eh, es mucha info. Eh, yo calculo que cuando tire la de ejercicio voy a estar confundido, me van a sonar los correctos, los incorrectos y demás, pero bueno, es cuestión de tomarse el laburo, de ir haciendo la aplicación poco a poco. Si ustedes me cuentan teoría del derecho en 4 clases, les aseguro que a mí no me alcanza para nada y que voy a estar igual de confundida y que no voy a poder aplicarlo. O sea, paciencia, pura ejercitación y obvio, es mucho de pronto, hay mucha tradición que romper, tenemos que desaprender, ¿no? Hay muchos procesos que hay que revertir, muchas maneras que tenemos instaladas que tenemos que cambiar. O sea, con mucha paciencia, date el regalo de tenerte paciencia. Hay una frase que a mí me gusta muchísimo. ¿Ah? Como, sí, va a costar y es con tiempo. Para mí en particular, hoy había una respuesta que atrás de un i había una coma. Ya como había participado bastante, no me quise meter eso, pero bueno, me pasa hay veces, digo, ¿para qué era la punta y coma? ¿A dónde la tenía que meter? Son cosas, viste, como que vivimos allá lejos Ujú, y que se nos terminan haciendo muletillas malas. Ignorar las mismas, por lo menos, o no hacer una correcta aplicación. ujú. No, sí, bueno, puntuación, ya les digo, para puntuación podemos hacer solo un seminario de puntuación, porque con la coma tenemos para tirar para el techo. O sea, sí, esto es súper un pantallazo y obvio, más vale que por ahí se sientan abrumados y dicen, uy Dios, todo lo que tengo que cambiar, tengo que empezar de cero. Bueno, no, calma, de a poco, siempre es así. Esperen que quiero ahora sí compartir acá. Bien, pero esperen que vamos a... Yo voy a copiar otra vez el texto, así no tenemos que tipear de cero. Dice, les va a sonar conocido. Al tomar conocimiento que, en definitiva, sin su asentimiento, Luz Alberto Máximo, estos dos personajes que ya recontra conocemos, y Pedro Ángel Aballay, o sea, los socios de hecho aludidos, habían cambiado subrepticiamente el lugar de destino final del Salmón, llevándolo a ese establecimiento situado en calle Triunvirato y Guanajani, fue cuando se hizo presente ese lunes a la tarde. Primero, ¿dónde tengo el gerundio ahí? ¿Hay gerundios? ¿No hay gerundios? Llevándolo. Llevándolo posteriormente, digamos. Llevándolo, ¿y qué decía Juan? No, porque indica esa cuestión de acción posterior. Tal cual, es un gerundio de posterioridad y es incorrecto. Para vos, Milu. ¿Cómo lo cambiamos? Pero está bien. ¿Cuál dijiste vos, Juan? Llevándolo. Ah, bueno, lo dije yo. También lo dijo Laura. Peleá. Muy bien, un punto para Laura y un punto para Juan. Bueno, pero no, paren, nada de punto. ¿Cómo lo cambiamos? Lo llevó. Y lo llevó, bien. Ay, Otra y estrellita. lo llevó otra estrellita. Habían cambiado el lugar de destino y lo llevó no, porque son dos. Le saco la estrellita. No, son dos. Eso te iba a decir. Iba a ponerme mala, restarle los puntos. Era porque son dos personas. Así que tenemos que concordar el verbo con el sujeto. Lo llevaron a ese establecimiento, ¿sí? Ahí tenía un gerundio de posterioridad. Bien. A ver, el chat llevaron. Muy bien, Oriana, perfecto. Yo acá puse habían llevado porque para respetar el tiempo verbal que veníamos hablando, ¿sí? Bueno, lo habían cambiado, lo habían llevado, lo llevaron. La idea es no usar el gerundio de posterioridad. Este es hermoso y está en una página, tal como está, así. Piki.
El Ministerio Público es un organismo independiente con autonomía funcional y financiera para la promoción de la actuación de la justicia en defensa de los intereses de la colectividad, estando integrado por un procurador general y un defensor general de la nación. Primera estrellita para el reconocimiento del gerundio. ¿Cuál es? Estando. 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 Excelente. Estando. Muy bien, Oriana. Estando. ¿Qué hago con este estando? Se saca, para mí se Sí, saca y lo dejas claro. integrado por un procurador y un defensor general de la nación. Tal cual. Excelente. ¿Se saca o si querés? Si bueno, querés decir está integrado. Pero con el integrado es cierto. No, ahí siendo integrado, Gabriel, tengo el se saca, dice Silvines, y para mí también podemos sacarlo, dice Oriana. Sí, no, con el siendo integrado estaría en lo mismo, ¿sí? Igual, Ahí, si lo sacás, tenés que poner punto seguido y o sea, punto, está integrado por un procurador. Sí. es un organismo independiente, ¿verdad? Sí, puede ser un y está integrado, o puede Y ser también un punto y coma, puede ser un punto y decir a sí mismo, a su vez, está integrado. Ahí las posibilidades de conexión son varias, de acuerdo a bien, qué conexión semántica vos sientas que hay entre una proposición y la otra. bien. Si querés mayor conexión, lo dejás con punto y coma, si no, cortás la oración y empezás otra. Eso lo podés decir, son Bien. válidas las dos. Yo pondría coma, dice Silvina, integrado, bien, tal cual, acá sí, integrado. Y Tomás dice, y se conforma. Sí, es un organismo independiente, ¿verdad? Y se conforma por un procurador y un defensor. Bien, sí, opciones válidas. Tuki tuki, yo puse coma y está integrado. Ahora. Acá. Espérame. También estuvo ausente. También estuvo ausente la complementaria prueba balística de distancia, que hubiera podido determinar el lugar desde el que se efectuó el disparo, faltando asimismo la toma y agregado a la causa de las correlativas fotografías correspondientes a las distintas secuencias balísticas, complementarias de un razonable y adecuado estudio de esa especie. ¿Dónde tengo el gerundio? Hubiera podido. Faltando. Faltando. Hubiera podido, tengo, es un tiempo compuesto, ¿sí? ¿Está bien Es una usado, sí? perífrasis de tiempo compuesto. Sí, es el pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo. Sí. Podríamos simplificarlo, pero digamos que está bien. una música. Faltando. Faltando. Estás hipotetizando una situación y estás imaginando que hubiera pasado, sí. Faltando es el gerundio. Muy bien. ¿Y qué función está cumpliendo acá este gerundio faltando? ¿No? Dice, estuvo ausente esto, que hubiera podido tal cosa, ¿no? Estuvo ausente esto. Faltando asimismo todo esto otro. Sí, señala como que al mismo tiempo faltaba eso. ¿Qué decís, Iván? ¿Que se entrecortó? Es como un nexo de las dos frases. Tal cual, bien, sí. Todo como lo dijo Adelce, Iván, excelente. Está uniendo las dos frases, ¿no? Bueno, estuvo ausente esto y faltó lo otro. Es este gerundio hilativo, ¿sí? Que une una proposición con la otra. Desaconsejado. ¿Cómo lo podemos cambiar? Tengo una oración un tanto larga, ¿no? Sí. A ver, 52 palabras. Quizás, ya que son dos proposiciones, puedo separarlas. Es una opción. Sí. Yo haría eso, separar las dos. Lo primero que faltó, le pones de último un punto y coma, o no, un punto seguido. A ver, probemos. Punto ahí. Y Esto señalas que, lo saco. ok, asimismo,
Estuvo A ver, ausente, también tanto. estuvo ausente esto, la complementaria probabilística. Asimismo, bueno, después voy a la coma acá, no, Faltó. las comas ni me meto. Asimismo, faltó la toma y agregado de la causa de bla, 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 ¿sí? De todo lo otro que faltó. Entonces uso un Yo hubiera conector puesto, aditivo. Sí, a ver, otra opción. hubiera puesto, estuvo ausente tanto la prueba balística como la fotografía, completando todo, ¿no? Está bien, vos no lo separarías. Me parece. Dale, a ver, probemos. Porque aparte peren, Juan, a tu favor. Está bien, se abruman y qué sé yo, pero las opciones que vienen dando son brillantes. Así que más confianza. A ver, Iván, decime, ¿qué hago? También estuvo ausente, ¿no? Y También estuvo ausente tanto la prueba balística de distancias como las tanto la fotografías prueba correspondientes a las balística. distintas secuencias, como las fotografías, porque habla de lo mismo, ¿viste? Sí, sí. Es decir, que faltan las fotografías y las pruebas, pero las dos Ujú. son de secuencias balísticas. Bien, lo resolvés con la estructura tanto como. Entonces, también estuvo ausente la... Espera, no. También estuvo ausente, este complementaria yo lo volaba, pero bueno, bajamos acá. También estuvo ausente tanto la complementaria prueba balística de distancia, que hubiera podido determinar el lugar desde donde se efectuó el disparo, como la toma y agregado de la causa de las relativas fotografías correspondientes a las distintas secuencias balísticas, bla, bla, bla. Esto podría La irse. complementaria la podés poner atrás de distancia, ¿no? También estuvo ausente la prueba balística de distancia complementaria. Creo que Sí, dice es complementaria complementaria a la acá, prueba, ¿no? es complementario esto y también quiere decir que las fotografías eran complementarias. Podemos decir que Bueno, todo es complementario y ya, y no repetimos las bien, dos veces complementaria y complementaria, tal cual. sí. Bien, Iván, esta estructura del tanto como es válida también porque es una estructura también hilativa, ¿no? Que une una cosa como la otra. Pone en pie de igualdad, como dicen los abogados, a un evento con el otro y es válido para este caso. Yo creo que había puesto a su vez, sí, a su vez, así mismo, faltó. Bien, agregó que al ser anoticiado sobre lo ocurrido, salió por el portón, pudiendo observar el cuerpo de la víctima, a quien no conocía, el que yacía en el piso sobre un charco de sangre a la altura de la cabeza, con las piernas orientadas hacia la salida del inmueble. ¿Dónde tengo acá el gerundio? Pudiendo. 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 Bien. Igual vimos la respuesta antes que bajaras, ¿eh? No, no me hagan trampa. Bien, entonces, se anoticia sobre lo ocurrido, sale y luego Y observa pudo observar. el cuerpo de la víctima. Entonces, y pudo observar el cuerpo de la víctima a quien no conocía, etcétera. ¿Alguien dice otra manera? ¿Hay unanimidad con esta? Puede ser observó, Pones salió y y observa. observó. Y observó también, sí, sí, sí. Y observó, sí. La perífrasis poder y algo da cuenta de una capacidad, de una posibilidad, como que enfatiza en la posibilidad de. ¿Sí? Eh, entonces, digamos, cumple esa función, por eso existe, pero hay casos en los que esa posibilidad o esa probabilidad, esa demostración de la capacidad no está justificada. Entonces, lo puedo eliminar, ya que estamos con el pudo. Y pudo observar y observó el cuerpo de la víctima. Más fácil también. Y al ser anoticiado sobre lo ocurrido, lo que yo sugiero es que las frases verbales pasivas al ser anoticiado cuando se anotició, ¿sí? Sobre lo ocurrido. Los convertimos también en un impersonal que, si bien es impersonal, le da un poquito más de dinamismo. Cuando se anotició, cuando se enteró de lo ocurrido, ¿sí?
Salió por el portón, pudo observar, etc. Bueno, esperen que si no me van a ver la solución y no vale. Acá. Ay, ¿qué hice? ¿Se ve? En igual fecha y pocos minutos después de haber tenido lugar el episodio antecedente, se verificó que también una persona del sexo masculino, sin contar con la correspondiente autorización administrativa, tenía en su poder un revólver 38 especial marca tanto, con numeración tanto, conteniendo en su tambor al menos 4 municiones de ese calibre, resultando apto tanto el uno como las otras para funcionar correctamente, es decir, con capacidad de producir disparos. Tomás marca muy bien en el chat, conteniendo, ¿qué función está cumpliendo acá este gerundio? Y resultando también, ¿no? Y resultando también, tal cual. Conteniendo. Escribe algo. ¿A qué palabra acompaña? Al revólver, sí. Al revólver, excelente, al sustantivo, está cumpliendo la función adjetiva que dijimos que no era correcta. Y luego tengo el resultando que, ¿qué función está cumpliendo? ¿O por qué dirían que es correcto o incorrecto? Como que califica también bueno, como el sustantivo ese, como que es apto. Sí, pero también da cuenta, sí, función informativa en realidad es una posterioridad, ¿no? Tenía en su poder esto y resultó apto, era apto Es como para funcionar correctamente. la sobreexplicación que decías de aumentar el 5% el 1.7. Decís que te da una información de que era apto, dice Gabriel. Sí. Acá, calificativo el sustantivo. Sí, me dice que tenía esto, tenía 4 municiones y funcionaba correctamente, ¿no? Tanto las municiones como el revólver. O sea, la información es que estaba funcionando bien, con lo cual podía producir disparos. Entonces, ¿cómo los cambiamos? Una pregunta, ¿conteniendo Sí. qué función dijiste que cumplía con Está respecto a este ejemplo? adjetivando al revólver. Te me está diciendo, me está dando información. Lo está modificando al revólver. Me está diciendo en realidad que contenía en su tambor tal cosa. Pero hay que ver cómo lo arreglamos dado todo el contexto de la oración, que tiene bastante información. Decimos, bueno, en igual fecha, pocos minutos, se verificó también todo esto, es lo que se verificó. Todo esto es una oración subordinada, lo que le llamábamos. Y no podemos ponerlo, tenía en su poder un revólver cargado con al menos 4 municiones y ahí describirlo, por ejemplo. Sí, le saco que en su tambor tenían 4 municiones, decís vos, ¿dónde va a ser si no en el tambor? Claro, pero aparte esto, lo pongo ahí al principio un revólver cargado con 4 municiones, un revólver 38, perdón, un revólver 38 Sí, especial es que tengo marca que todo cargado. esto no lo puedo separar. Ahí. Sí, por No, eso, por saco eso iba a poner, esto y digo sí, cargado, cargado con municiones, 4 con al municiones menos de 4 ese calibre. municiones. Sí, es verdad lo de al menos. Con al menos 4 municiones de ese calibre, cuyo tambor, me encanta, Juan Pablo. Ahí vamos. Cargado con al menos 4 municiones de ese calibre. ¿Y cómo sacamos el resultado, Mariana? ¿Qué decimos? Bueno, al menos 4 municiones de alto calibre. Resultando apto tanto el uno como las otras para funcionar con 4 calibres, resultando, sacándolos, a ver, cargado con al menos 4 municiones de ese calibre. Yo pondría las que Iba a funcionaban cambiar por otra, iba a decir siendo, así que no. y sacás el resultante y le pones las que funcionaban correctamente. Sí, a ver, saco resultando apto y digo, con numeración cargado con al menos 4 municiones de ese calibre,
¿Y no puede poner apto Em, para funcionar? ¿Apto para funcionar correctamente? Sí, acá quiere Que especificar funcionaban por algún correctamente. motivo que tanto las municiones como el revólver funcionaban bien. Así que digamos que eso se lo respetamos, ¿no? Que las dos cosas. Cargado con al menos Aptos 4 municiones de ese para Pero funcionar. calibre. tenían su poder un revólver cargado con Aptos, al menos 4 municiones aptos aptos, aptos para para funcionar funcionar correctamente. correctamente, Sí. sí. Es decir, con capacidad de producir Em, disparos. Igual es Sacámosle como tanto unos como redundante, las porque si otras. decimos que funcionaba correctamente y que era capaz de producir disparos, es como que agregamos, o no. sí, sí, pero evidentemente lo está queriendo aclarar porque, bueno, que te pueden decir, bueno, que funcionara no significa quizás que con esa haya provocado el disparo, o cómo, qué significa que funcionara, porque quizás funcionaba pero no podía disparar. Bueno, hay algún motivo en el contexto de los hechos del fallo por el cual evidentemente en principio quería la jueza hacer esta aclaración. Pero sí, si lo leemos así, decimos, bueno, obvio, si funciona, es porque puede producir disparos. Que igualmente, esto, ¿no? Todo el tiempo estamos preguntándonos el límite entre la obviedad y la necesidad de aclararlo, que a veces, bueno, prefieren la redundancia antes que una posibilidad de que se tome como no válido ese argumento. Por eso, bueno, las dificultades del caso. Pero sí, aptos para funcionar correctamente o directamente que funcionaban correctamente, ¿no? Porque el aptos para funcionar, ¿qué dicen? Que funcionaban correctamente también podría Sí, ser, que funcionaban correctamente, sí. ¿no? Aptos para funcionar correctamente o podemos poner una barrita que funcionaban correctamente. Bien, si ponemos cuyo tambor, Juan, como decías vos, ¿cómo sigo? ¿Qué hago? A ver. Como numeración tanto, cuyo tambor. Contenido menos. Fíjense que acá decía haber tenido, acá decía tenía, así que cuidado con lo que ponemos ahora. Pero en lo penal, si no, no sería arma de fuego. Ahí está, ahí está. Bien, estas explicaciones son las que nos hacen falta para tomar decisiones. Juan dice, en lo penal, si no, no sería arma de fuego y cambia la calificación. ¿Sí? Son a veces estas cosas que nosotros creemos innecesarias, pero tienen una justificación penal, legal. Te debo la coma, no sé cuál coma me decís, Juan. No, Digo, nada, escribí todo lo anterior de corrido. Ah, ok, pensé que te referías a nada acá. Bueno, entonces, tenían su poder un revólver tanto, cuyo tambor, y acá necesito reponer un verbo de existencia. ¿No? Si pongo el posesivo. Pero, Contenía. Sin claro, tener, sí, pero tengo, haber tenido y sin- tenía. Tendría que cambiar alguno de los otros. cuyo tambor poseía. Puede ser Tampoco. poseía. También me pregunto esto, ¿no? En igual fecha y pocos minutos después de haber tenido lugar el episodio. Chau, después del episodio, sí, tuvo lugar el episodio, estamos de acuerdo. O cuyo tambor contenía, dice Gabriel, está bien, podría ser, pero tengo igual tenía, contar, tenía, contenía, ¿sí? Hay algo en la sonoridad de que también podemos mejorarlo. Digo, si lo saco de ahí y le saco el tenía acá, quizás le pongo contaba en su poder o disponía de, capaz que lo puedo dejar acá, 4, cuyo tambor tenía al menos. Fíjense cómo todo el tiempo estamos tejiendo, estamos haciendo malabares para ver qué sacamos, qué ponemos y con lo que sacamos entonces ahora que sí podemos dejar. Si saco los tener de antes, lo puedo dejar acá. Si los quiero dejar antes porque no los puedo sacar, bueno, tengo que buscar un sinónimo. Bueno, ¿yo qué hice? En cuyo tambor había, ¿sí? Y le saqué el tenía del principio. Le dejé solo este y puse el verbo haber. Podía ser. El verbo poseer daría cuenta de alguien que
posee eso, ¿no? Digo, no sería tan precisa la acepción para este caso, que quiero dar cuenta más bien de una existencia, no tanto de una posesión. Dos funcionarios policiales, Miguel Ángel y Norma, pertenecientes a esta seccional de esta ciudad, verificaron la tenencia del revólver de mención, procediendo a su secuestro, tal consta en el acta tanto. ¿Dónde tengo el gerundio acá? Procediendo. Procediendo, excelente, lo tengo ahí. Procediendo, muy bien, Gabriel. Esperen que se me fue. Procediendo, muy bien. ¿Es correcto o es incorrecto? No, es incorrecto, porque primero es una cosa, primero verificaron la tenencia del revólver y después procedieron a su secuestro. ¿Quién está de acuerdo con Mariana? ¿Quién no? Sí, Sí, le damos estrellitas. sí. Bien, ¿sí? Verificó esto y luego hizo otra cosa con eso que verificó. Esperen que leo el chat. Yo estoy de acuerdo con Mariana. Muy bien, tenés adeptos, Mariana. Postulate. Bueno, ¿y cómo lo modificamos? Verificaron la tenencia del revólver de mención y procedieron a su secuestro. Y procedieron a su secuestro. Y procedieron, dicen en el chat, excelente, ¿sí? Hicieron tal cosa y luego tal otra. Procedieron a su secuestro. Bien, destacó asimismo en su discurso final, esperen que lo copio y lo pego. ¿Quién habla en el chat? ¿Qué dicen? Sí, ok. Bien, destacó asimismo en su discurso final que las disposiciones legales y administrativas referidas a tal calificación de armas de guerra cambian constantemente, a punto tal que escapa al conocimiento de muchos, agregando que, incluso, el personal policial de balística que perició el revólver incautado en la presente contestó con dificultad la numeración de las leyes y decretos reglamentarios. ¿Dónde tengo el gerundio acá? Agregando. Agregando, dicen en el chat. Bien, agregando. ¿Qué función está cumpliendo? Simultaneidad. Simultaneidad. No, no. A ver, ¿qué simultaneidad de qué acciones? Destacó, no. Claro, el punto es que el verbo agregar ya el solo me marca una posterioridad, ¿no? Agregó, lo sumó a otra cosa que ya había Ah, está pasado bien, antes. sí, sí. Lo que está haciendo, sí, es hilar lo que destacó y luego lo que agregó, ¿sí? Está relatando, Hilativo sería. está funcionando como hilativo, tal cual. Está Si relatando le eventos sacamos que agregando, pasaron en este momento. Le sacamos agregando y ¿qué hacemos, Iván? A ver, decime. agregando aquí, le sacamos y queda igual bien, me A parece. ver, leamos. Destacó asimismo en su discurso final que las disposiciones legales y administrativas referidas a tal calificación de armas de guerra cambian constantemente, a punto tal que escapa al conocimiento de muchos. Incluso el personal policial de balística que perició el revólver incautado en la presente contestó con dificultad la numeración de las leyes y decretos reglamentarios. ¿Qué dicen? No. Para mí queda bien, si vos le ¿No? pones después de mucho una coma, queda bien, Y un me parece. incluso, Eh, incluso como que, claro, que reemplace al hilarante es Hilativo. 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 Mis palabras oídos son. Incluso el personal de balística, sí, está bien, funciona sin el agregando. Lo que pasa acá es que la persona que está narrando está refiriendo acciones que hizo otras. Si yo no pongo el verbo,
esto no sabemos quién lo dice, ¿sí? Si quien está escribiendo o quien destacó tal otra cosa. Si yo quiero respetar y quiero decir que esto, que me quiero despegar de ese discurso, ¿sí? Pongo y agregó incluso tal otra cosa. ¿Sí? Si yo no pongo el agregó con esto, ¿yo qué hago? Bueno, esta persona X, no sabemos, sujeto tácito, tercera persona, esta persona destacó en su discurso final esta otra cosa. Y además, y agregó esto otro. Si yo no lo pongo, se entiende, la oración funciona, pero esto, me quedo pegada a eso, ¿sí? No doy cuenta que esto lo dijo otra persona. Ya lo estoy poniendo en mi discurso. Entonces, en este caso conviene mantener el verbo y sí, directamente y agregó. Veamos si podemos cambiar quizás algo de la puntuación, porque también acá tengo una oración extensa, quizás podemos separar en lugar de y agregó un punto, ¿no? A ver, destacó asimismo en su discurso final que las disposiciones legales y administrativas cambian constantemente, a punto tal, a tal punto, en realidad es a tal punto que escapa el conocimiento de muchos, punto. Agregó que incluso el personal policial de balística que había periciado el revólver, bla, bla, bla. ¿Sí? Yo qué sé, ¿sí? Agregó que incluso, etc. Yo lo separé en dos oraciones, ¿sí? Muchas veces tenemos también estas posibilidades de dejar una o dejar dos. Bueno, si dejo una, quizás hay un punto y coma que me sirve en este caso para diferenciar dos proposiciones que están ligadas, pero que cada una cuenta lo suyo. O si quiero respetarla o tratar de hacer oraciones más cortas, bueno, busco la manera de hacer dos y unirlas con el conector que corresponda, si hace falta, si no, no. Advertimos que estas dimensiones funcionan de manera interdependiente, no siendo posible su escisión por conformar juntas la identidad de un sujeto. Bien, no sabemos nada de lo que está hablando, ¿sí? Ni de qué dimensiones, ni qué identidad, qué sujeto, pero tenemos ahí un no siendo posible su escisión. ¿Qué dicen? El siendo. Si sacamos el siendo, directamente decir, advertimos que estas dimensiones funcionan de manera interdependiente, no es posible su asunción por conformar juntas la identidad de un sujeto. Ahí no es advertimos que estas dimensiones funcionan de manera independiente. No es posible su decisión por conformar juntas la identidad de un sujeto. ¿Así? Y Yo le si lo unimos sacaría no con por siendo lo cual, posible su gestión. Si ponemos, mira, advertimos que estas dimensiones funcionan de manera interdependientes por conformar juntas la identidad de un sujeto. Está bien. Tenemos que pensar cómo me tiento a poner un siendo, dice Gabriel. Está bien, hay que ver si el concepto de decisión en el texto es clave, lo viene trabajando, por qué motivo lo quiere remarcar, ¿no? Si no fuera así, bueno, puedo pensar en sacarlo, ¿sí? Como también muy cuidadosos, siempre todo lo que sacamos, siempre somos muy, bueno, cuando corregimos, ¿no? O cuando el pretexto es de uno, ya sabe, cuando corregimos somos muy respetuosos del autor, de la intención, del sentido de esa palabra, ¿no? Por eso insisto, es tan complejo. Sobre todo por ahí un término que puedo llegar a percibir técnico, que puedo ver que tiene cierto desarrollo, que lo viene trabajando, bueno, en tal caso se lo consulto, se lo sugiero a modo de comentario, pero no lo hago. Pero bueno, imaginemos acá que tomamos ese atrevimiento porque nos dimos cuenta que no hacía falta. No resultando o no pudiendo, no, Juan Pablo, porque ahí tenés posterioridad. Y de manera que no es y posible su escisión. Advertimos solo que agregaría, yo acá pondría un y, ¿sí? Me falta una conexión. Me falta o una conjunción o un conector, como vos decís, María Laura.
De manera que no es posible su escisión por conformar juntas la identidad de un sujeto. Agrandala. Pero bueno. Sí, pero a ver, de manera que, advertimos que estas Sí. dimensiones funcionan de manera interdependiente, de manera que ya tengo manera acá, Sí. y Ah, tengo No, 3 y palabras cuando con la I lo sí. soluciono. Alargás. Claro, y ¿Y repito no es encima posible su manera. escisión? Sí, por eso, y no es posible. Ah, y Ahí, si con no la I. agregarle a la anterior que quedó cortita, que advertimos que estas dimensiones funcionan de manera interdependiente por conformar juntas la identidad de un sujeto, coma, por lo cual no es posible o razón. Sí, Agregarle ahí diría y por lo tanto por lo no es tanto, no es posible posible su escisión. y necesitamos mencionar eso. Si no lo necesitamos mencionar. Tengo el por y tengo el por, que si me pongo en Oh, obsesiva, sí, bueno, veo si razón por lo que puedo, siempre queda acá. y en consecuencia, ¿sí? Claro. Y entonces, sí, es otra opción válida. Bien, yo puse y no es posible. Esta. Así que en este contexto, la restricción fuerte lo sería para el supuesto especial, en el que el reconociente sabía o debía saber de la inexistencia del lazo biológico con el reconocido. Supuesto que se lo conoce en el primer caso como de reconocimiento complaciente, siendo que en esta especial plataforma el reconociente no podría plantear ni la impugnación de su reconocimiento ni la nulidad. Conocimiento, conociente, reconocimiento de trabalenguas. ¿Dónde tengo acá el gerundio? siendo. Siendo que, ¿sí? Habíamos visto el siendo que cumplía la función, muy bien ahí en el chat, que cumplía la función causal, ¿sí? Que es incorrecta. Lo que quiere decir acá es, dado que, porque, en esta especial plataforma, etcétera. ¿Sí? Está funcionando como un conector de causa y es incorrecto y lo tengo que reemplazar por un conector de este tipo. Dado que. Bien, y acá, artículo 7º, composición y funcionamiento. La integración de la Comisión Nacional de Formación y Desarrollo de Enfermería será definida por la autoridad de aplicación, debiendo estar representados en la misma todos estos ministerios, consejos, bla, 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 organizaciones sindicales, instituciones de formación técnica, universidades, asociaciones profesionales de enfermería. ¿Dónde tengo el gerundio? Debiendo, excelente. Debiendo, excelente, en el chat, muy bien. Y entonces, fíjense, debiendo estar representados en la misma. En la misma me voy para atrás y busco un sustantivo femenino al que esté refiriendo. Me encuentro con autoridad de aplicación y me encuentro con la integración de la Comisión Nacional. Entonces, la misma, ¿no? Toda esta representación, ¿se refiere a la autoridad o se refiere a la Comisión Nacional de Formación y Desarrollo? Fíjense otro de los problemas que nos trae la misma. No me queda claro a cuál de los dos sustantivos femeninos anteriores te estás refiriendo. ¿Por qué? Porque la misma no tiene la función de pronombre, entonces la cumple erróneamente esa función. Me genera estas ambigüedades. Obvio, sí, es la comisión, acá obvio porque puedo desambiguarlo por contexto, pero podría ser, sí, que una autoridad de aplicación esté formada por distintos ministerios. Entonces tengo también este problema de la misma, pero más allá de eso, ¿cómo resuelvo lo del debiendo estar representados? Debe, dicen en el chat, excelente, debe estar representados. Yo lo que puse fue así, cambié. Puse la autoridad de aplicación, sí, llevé adelante el sujeto, definirá, debe, dice Silvina, ok. La autoridad de aplicación definirá los organismos que integrarán la comisión esta. En esta deben estar representados, o en ella, o allí,
deben estar representados todos estos ministerios. Dice Juan Pablo, dejo las dos y que el tribunal aplique la gran Jelinek, lo dejo a tu criterio. En ella, sí, allí en esta última deben estar representados tal y tal. Bien, y hasta aquí llegamos. Los detectaron súper bien y los pudieron corregir mejor aún. O sea, óptimos. Bueno, a ver, yo quería hacer unos minutitos de cierre y ahora sí los quiero escuchar a ustedes. Bueno, como un poco resumir estos encuentros que obvio que no alcanzan, que son pocos, que esto es un proceso, ¿sí? Como venimos hablando desde el principio, nos va a generar ansiedad, quizás ahora de querer resolver todo, de darnos cuenta de todo lo que venimos haciendo mal y de sentir que es una misión imposible. Bueno, otra vez, ¿no? Paciencia, el primer paso siempre es justamente la instancia de reflexión, la toma de conciencia, el reconocimiento de la posible mejora, de la falla, de lo que no está funcionando, la instauración de la necesidad de la claridad, ¿sí? De no estamos solamente haciendo un acto administrativo, no estamos llenando un papel, no estamos llenando un documento, por más tedioso que nos puede resultar esa actividad. Si estamos trabajando con palabras, si tenemos el poder de la palabra, tenemos la responsabilidad de la palabra. Y la responsabilidad de la palabra tiene que ver con colocar ese texto, por pequeño que sea, en su contexto, entender a quién va dirigido, quién hay del otro lado, es un otro como yo, que en este momento yo tengo la información y tengo el deber de transmitírsela con la mayor claridad posible, pero en otro momento puedo ser yo el que vaya a firmar un contrato de alquiler y no entienda nada y le dé mis riñones a alguien o algo que no entiendo. Entonces la claridad nos beneficia todo el tiempo, más allá de las circunstancias parciales que estemos cumpliendo o el rol que estemos cumpliendo en un momento determinado. Todos somos ciudadanos, todos nos movemos y necesitamos palabras para movernos en sociedad. Entonces, es un gesto colectivo de toma de conciencia respecto de que la palabra es vínculo, ¿sí? De que no escribo porque si hay un otro que me va a leer, que va a hacer algo con eso, y si hay un otro que me va a leer y que va a hacer algo con eso, y probablemente tenga mucho menos información de la que yo le estoy dando y tenga que accionar con eso, bueno, repensar la manera de allanar ese camino, ¿sí? Que esta disparidad que hay siempre entre quien tiene el poder de la palabra y quien tiene el deber de cumplir, podamos equiparar, ¿sí? Podamos hacer este gesto de empatía hacia el otro. ¿Cómo? Bueno, ahí está el gran punto. Estas instancias son muy, muy, muy relevantes, son centrales, es necesaria la formación, ¿sí? Como veníamos hablando, es necesario desaprender, es necesario quebrar costumbres, es necesario romper con años de tradición y para eso hay que formarse. Así que insisto que estos espacios más chicos, más largos, más extensos, más cortos, bueno, cada uno a la medida de las posibilidades, tienen que existir. Así que celebro ya la iniciativa y el entusiasmo con el que se han anotado y bueno, esta preocupación por aprender, eso en primer lugar. Después, obviamente, esto, ¿no? El hecho de desarraigar las costumbres, de gestar los cambios, son procesos muy lentos. Venimos avanzando un montón, por suerte, ¿sí? Ya hay muchos manuales de estilo, ya hay muchos documentos escritos en lenguaje claro, ya hay cada vez mayor toma de conciencia al respecto. Todavía queda un largo camino por recorrer, pero de verdad que a mí me emociona un montón porque la claridad en el lenguaje yo lo siento como una causa, lo sentí siempre. Estudié comunicación, de hecho, de mi carrera de base, porque entiendo a la palabra como un vínculo y porque hablamos y escribimos para llegar a otros. Entonces, bueno, la idea de estos espacios fue en principio esto, ¿no? Como poner en contexto la importancia de la claridad, luego brindar pequeñas, chiquitas herramientas, empezar a detectar vicios, errores, ofrecerles preguntas, ¿no? Que esto es siempre lo que digo. El lenguaje se lo llama como que tiene una textura, se dice, bueno, el lenguaje tiene una textura abierta. Se habla de la textura abierta del lenguaje, ¿no? Esto que hicimos ahora, que hicieron en su momento en grupo, bueno, lo pongo acá, lo pongo allá,
saco este conector, no lo saco, saco esta información, no la saco, ¿qué pasa si la saco? ¿Sí? Todo el tiempo nos estamos haciendo preguntas y llegamos a pocas respuestas, con lo cual, bueno, a veces puede causar desahucio eso porque es un trabajo siempre colectivo, siempre interdisciplinario, ¿sí? Esto, bueno, no, cambia la calificación si no pongo que puede producir disparos, ya no es un arma de fuego, ok, sin esa información yo por ahí no sabía cómo accionar. Entonces la idea de trabajar en equipo también en estas instancias es relevante. Y bueno, con la conciencia de esto, ¿no? De que hay normas que tenemos que respetar y también hay muchas libertades. Y ahí la hermosura del acto creativo que siempre implica el lenguaje, ¿no? El acto creativo y la unicidad de cada caso, ¿no? Bueno, a ver, ¿y quién está hablando? ¿Y qué tipo de texto es? ¿Y a quién le habla? ¿Y para qué? ¿Y qué es lo que viene diciendo? ¿Y cómo está estructurado? Hay un montón de cuestiones que hay que pensar alrededor de aquello que sentimos que puede estar mal o que queremos cambiar o que queremos mejorar. Son decisiones difíciles en las que se ponen en juego un montón de participantes, de instancias, de cuestiones que están en el texto y también afuera, ¿sí? Esto que veíamos la primera clase. Miro afuera, pienso quiénes son los participantes de ese acto comunicativo y entonces me voy al texto, ¿sí? Y del texto también me voy hacia afuera. Hay una continua interrelación en el texto y su contexto, que también la tengo que pensar a la hora de escribir o pensar en mejoras. Así que bueno, un poco el objetivo de este espacio tenía que ver con eso, con reflexionar, con preguntarnos, con adquirir algunas herramientas y entender que esto es el puntapié, el inicio de un camino que ojalá sigan transitando porque bueno, le van a hacer mucho bien a la sociedad. Bueno, y mi agradecimiento nuevamente por la participación, a Anabel y a Flavia por la continua predisposición, de verdad es continua.